Alto, esto solo lo puedes escuchar si amas a Dios con todo tu corazón. Si no, puede que no estés preparado, te van a doler los oídos. Mejor guárdalo para después y mejor te sirve más adelante. En mi lectura esta mañana no pude pasar del versículo 4 de Mateo 4, donde Yeshua dice que la gente no vive solo de pan, sino de toda palabra que viene de Dios. ¿Te acuerdas? Pues es una referencia de Deuteronomio 8.3. ¿Vale? Y hay que leer el capítulo anterior y parte del 8. Yo te lo resumo. Dice, Moisés advierte al pueblo que, tras vencer a sus enemigos, deben destruir los ídolos y no codiciar el oro y la plata que los recubre, pues Dios lo desaprueba. Y recuerda a la gente que deben seguir los mandamientos de Dios para prosperar en la tierra prometida. Moisés les recuerda que Dios cuidó y probó al pueblo durante su travesía de 40 años desde Egipto, dándoles pan del cielo y manteniendo sus ropas y pies intactos. Dios disciplina al pueblo por amor como un padre a su hijo y deben obedecerle y respetarle, a la vez que están dándose cuenta que han vivido en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Aprender a confiar en Dios es un desierto. Cuando decidí inactivar mi segunda empresa, me dejaba con una pequeña deuda en la acción social, Hacienda, y teníamos que pagar proveedores en Alemania, y el equipo de desarrollo entre los 3 proyectos eran como 19 personas y sus pagos también estaban pendientes, y Dios me llevó a perdonar a uno de mis clientes la deuda más grande y asumir todos los recibos y todos los proveedores de mis propios fondos. Al final cerramos en paz. Han pasado años y Dios sigue tratando conmigo. Hoy veo en mi vida que las situaciones que se han dado y han moldeado mi corazón. Y cómo no, Él es padre que ama a su hijo, hija, y va a disciplinar y guiar en valles de sombra de muerte nuestras vidas. Al final, en su propósito hay una mujer o un hombre preparado para obedecer, listo para alinearse a las palabras que salen de la boca de Dios. En el desierto, día a día, comiendo de su mano. Y esto es personal. Creo que está ligado al entendimiento adquirido en el estudio personal, cada uno, de la palabra de Dios en oración. Y por eso algunos me entienden y otros lo ven distante. Necesitamos de esta relación diaria con Dios, de Yeshua, Jesús, es mi Señor, es todo en mi vida. Y puedo seguirle negándome a mí mismo cada día como Él me llama a hacerlo, y ser un empresario, un líder, un emprendedor o donde quiera que me llame, en obediencia a Él, amándole a Él y poder disfrutar de sus bendiciones a la vez que sigo ligado a ser hijo de Dios, ¿no? A mí me queda mucho para aprender, pero hemos de disfrutar y de crecer en esa devoción con Dios, pero llevarla también a una vida práctica de amor en el servicio a los demás. Aún estamos a tiempo. Jesús vuelve pronto y estamos a tiempo de prepararnos para cuando Él venga a buscarnos.